Gloria a Dios. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su ayuda en esta mañana, que podamos abarcar esta preciosa predicación. Amén. Así es que abran sus Biblias. Vamos a estar observando 3 pasajes de la palabra del Señor. Abran sus Biblias, vayan primero a Mateo 26. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Versículo 36 al 39. Allí pongan su dividor y vamos a ver otros 2 más, pequeños todos como ese. Ya tienen San Mateo 26, del 36 al 39. Pongan allí su dividor para que no se pierdan, o una, no sé, una calcomanía que traigan allí, cristiana, ¿verdad? Amén. Sí, porque hay calcomanías que no son cristianas, que están muy horrendas, ¿verdad? Cristianas, para que las puedan meter en la Biblia. San Mateo 26, del 36 al 39. El otro, ya que tienen ahí su dividor, vayan a Éxodo 3, versículo 7. Éxodo está casi al principio de sus Biblias. Amén. Pueden usar como dividor una pluma o pueden usar un lápiz, ¿verdad? ¿Éxodo qué? Éxodo 3, versículo 7. Amén. Éxodo 3, versículo 7. Está bien al principio de la Biblia. Es el segundo libro Amén. de la Biblia. Y Éxodo significa salida. Amén. Amén. Éxodo 3, versículo 7. Y pongan su dividor también ahí, otro dividor, búsquense por ahí algo, una pluma, un lápiz, o el dedo índice, o el pequeñín, no sé, pero el caso es que no se pierdan. Éxodo 3, versículo 7. Y vayan y busquen ahora entonces, ya que tienen también Éxodo 3, versículo 7, vayan y busquen Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 4 al 6. 4, 5 y 6. Nuevamente, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4, 5 y 6. Ahora sí van a leer. Vamos a leer. Primera de Samuel 30, del 4 al 6. ¿Lo tienen? Bueno, voy a volver a repetir las 3 citas. San Mateo 26, del 36 al 39. San Mateo 26, del 36 al 39. Luego va a seguir Éxodo 3, versículo 7. Éxodo 3, versículo 7. Y luego va a seguir Primera de Samuel 30, versículo 4, 5 y 6. Vamos a leer primero San Mateo 26, del 36 al 39. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. San Mateo 26, del 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Observa esa palabra, angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Éxodo 3:7. Vayan a Éxodo 3:7. Y dice así Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué conocía? Sus angustias. Y en el pasaje anterior, ¿cómo se sintió el Señor Jesús? Dice que se angustió en gran manera. Y Dios conoció las angustias de su pueblo Israel cuando era cautivo en Egipto. Primera de Samuel 30, del 4 al 6. Primera de Samuel 30, versículo 4, 5 y 6. Dice así: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué? Lloraron. Y lloraron. ¿Hasta cuánto lloraron? Hasta que les faltaron las fuerzas. Mire, Dios mío, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Quién de ustedes ha llorado hasta que ya le falten las fuerzas? Que diga: ya no tengo fuerzas ni para llorar. Ya lloré y se me acabaron las fuerzas. Quedé tirado ahí sin fuerzas. Mire ellos hasta qué tiempo lloraron. Hasta que se les acabaron las fuerzas de llorar. ¿Se cuentan eso? Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y luego, ¿qué pasó con David? Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta preciosa mañana. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre Santo, poderoso. Señor, pedimos tu Espíritu Santo, tu unción, tu presencia sobre nuestras vidas. Gracias le damos por ser nuestro Dios, por ser tan bueno con todos nosotros. Clamamos con todo el corazón en esta preciosa mañana. Señor, que esta bendita palabra, que es tu semilla, llegue a estos corazones y haga lo que tú la has de enviar a hacer, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, amén. El título de esta predicación es de acuerdo a esa palabra que en los tres pasajes se destacó. ¿Cuál era esa palabra? Angustia. Miren, un pastor que a su predicación le pone la angustia. ¿Sí? Ya por allí se han escuchado algunos predicadores que predican de la angustia. Por ejemplo, este predicador que ya falleció, amén, muy escuchado él, muy conocido, David Wilkerson, llegó a tener un mensaje. Dios le dio un mensaje y el título de ese mensaje era un llamado a la angustia. ¿Sí? Un llamado a la angustia. Entonces Dios me da esa palabra en esta mañana y este pasaje se titula la angustia. Vamos a ver, amados hermanos,
la definición de la palabra angustia, o qué entienden ustedes por la palabra angustia. Preocupación, una palabra relacionada o que se correlaciona o que va en una forma colateral, podemos decir, con angustia. Preocupación, dice nuestra hermana. Otra idea que tengan de la palabra angustia. Aflicción, dice nuestro hermano. ¿Alguien más? Angustia. Bueno, ya el hermano le puso miedo también allí, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Soledad, dice nuestro hermano. ¿Sí? ¿Alguien más? Primeramente, la angustia es un producto. ¿Qué produce la angustia? ¿O qué es lo que viene a producir angustia en nosotros? Aflicción de espíritu. Alguna aflicción. Para que podamos experimentar angustia, necesitamos pasar por algún tipo de aflicción. Nuestro espíritu está siendo afligido, nuestra alma está siendo afligida, nuestro ser entero está siendo afligido, y de ahí se produce la angustia. Angustia en extremo, o es una aflicción en extremo y congoja en extremo. Eso es lo que viene a ser la angustia, amados hermanos. Aflicción extrema y congoja extrema, amados hermanos, amada hermana. Ahora, yo quiero mostrarte primeramente que hay dos tipos de angustia. Y eso lo vamos a ver hoy. Ahí está en nuestros pasajes. Dos tipos de angustia. ¿Pueden saber cuáles son? Las angustias inevitables. Angustias que no se pueden evitar. ¿Quién puede darme un ejemplo de una angustia que no se puede evitar? La aflicción que puede causar la muerte de algún ser querido, y no lo podemos evitar, y podemos pasar por esa angustia. O por ejemplo, cuando un ser querido está enfermo, por ejemplo, mi padre se enfermó, está en el hospital de gravedad, mi madre se enfermó, está en el hospital de gravedad, mi hijo se enfermó, está en el hospital de gravedad. Entonces esa aflicción puede hacerse una aflicción extrema y me puede causar una angustia. Ay, me siento tan angustiado, diría, al pasar por una experiencia de esas. Entonces, esas son las angustias inevitables, amados hermanos. Estas angustias vienen a la vida de cualquier ser humano por causa de las aflicciones que inevitablemente tendremos, por causa de que somos seres mortales viviendo en un mundo mortal y en cuerpos mortales. Pablo mismo lo declaró: en este mundo tendréis aflicción. Amén. Esas son las angustias inevitables. Ahora, las otras angustias son las angustias evitables. Angustias que se pueden evitar. ¿Quién me puede hacer una angustia que se puede evitar? Por ejemplo, estás ya encerrado en la cárcel tras esas rejas, ¿sí? Y estás lamentándote ahí diciendo: pero me pude haber evitado esta angustia. ¿Por qué me subí a ese carro así de tomado como yo andaba? Yo me pude haber evitado esta angustia. ¿Qué necesidad de que pasara esta angustia? ¿Verdad? Hay angustias inevitables. Estas angustias son las que todo ser humano se consigue cuando es afligido por causa de su lejanía de Dios, o sea, por causa de su separación de Dios. Amén. Porque la separación de Dios termina en angustia. Amén. Vamos a pasar al mensaje. Vamos a ver estas dos clases de angustias más una angustia más. Amén. Ese es el tema: las dos angustias y la otra angustia. Amén.
Dé la gloria al Señor en esta mañana. Vamos a ver primero la angustia inevitable. Amén. La angustia inevitable, sin lugar a duda, la podemos ver, amados hermanos, en ese pasaje bíblico de 1 de Samuel 30, del 4 al 6. La angustia del rey David. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 de Samuel 30, versículo 4, 5 y 6, por favor. Vean la angustia del rey David. ¿Qué dice, hermana Silvia? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Amén. Mire, amado hermano, ¿qué fue lo que pasó? Hermana Silvia, ¿qué aconteció anteriormente a eso? Porque leímos 4, 5 y 6. Ok, yo quiero entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué David se angustió? ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Qué dice el versículo 1, 2 y 3, hermana Silvia? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invitado el Negem y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Miren, amén. Ya comprendimos qué fue lo que pasó. Amén. ¿Qué pasó, hermano Mejía, allí? O sea, habían sido cautivos la esposa, los hijos, los amalecitas Se los llevaron. Exactamente, eso fue lo que pasó. Así en esta porción de la palabra del Señor encontramos ese pueblo enemigo de Dios, los amalecitas. Amén. Estos amalecitas invadieron Siclag, Siclag conocida también como la ciudad de David. En Siclag estaba establecido el rey David con su ejército, con sus hombres de guerra y con mucha gente que le seguía, y juntamente con las esposas de todos ellos, los hijos de todos ellos, creo yo que los padres también de ellos y las madres de ellos ya ancianos, creo que también ya cargaban con ellos. El caso es que estaban establecidos en la ciudad de Siclag, llamada también como la ciudad de David. Amén. Pero se ausentó el rey David. Se ausentó el rey David juntamente con todo su ejército, y constantemente andaban ellos en conflictos con otros pueblos, constantemente andaban en guerra con otros pueblos. Era apenas cuando se estaba levantando el rey David como rey. Todavía no era rey, pero se estaba levantando como rey. Ante los ojos humanos todavía no era declarado rey, pero ante los ojos de Dios ya había sido declarado rey, porque ya la corona le había sido quitada, ya Dios se la había retirado a Saúl y se la había dado al rey David. Para ese entonces el rey David ya había sido ungido por Samuel. Amén. Amén. Pero todavía estaba estableciéndose y andaba en constantes guerras, en constantes batallas. Y en esta ocasión, amados hermanos, el rey David y toda la gente salieron del pueblo, quizás algún enfrentamiento. Amén. Sí. Pero en la ausencia de ellos, entraron por sorpresa a Siclag los amalecitas y saquearon la ciudad. La quemaron, la incendiaron, llevándose cautivas a las mujeres y a todos los niños. Amén. Con esta acción, quizás los amalecitas intentaban vengarse del rey David a causa de sus constantes invasiones a sus territorios.
Y aquí podemos ver que Dios intervino porque inclinó los corazones de los amalecitas a que únicamente se las llevaran cautivas y cautivos a los niños y que no los asesinaran o que no los mataran. Amén. Ahora la pregunta es esta, amados hermanos, que muchos se han hecho, muchos comentaristas bíblicos han llegado a hacerse esta pregunta. Bueno, el rey David, ¿por qué descuidó la ciudad de Siclag? ¿Por qué el rey David salió con todos los hombres de guerra? ¿Por qué no dejó la mitad de su ejército custodiando la ciudad? ¿Por qué no dejó quizás la cuarta parte de su ejército custodiando la ciudad? Ahí en la ciudad estaban sus hijos, ahí en la ciudad estaban sus esposas de él y de sus soldados. ¿Por qué dejó sin guarnición Siclag? Sin vigilancia. Amén. Sí, y esa es la pregunta, amados hermanos, y aplica a la vida tuya, aplica a la vida mía. El rey David andaba tan ocupado, sí, amados hermanos, vamos a decir, con tantas batallas y tanta oposición que se levantaba entre los demás pueblos, porque sabían que era el ungido de Jehová, sabían que era el rey, sabían, pero hacían guerra en contra de él, y él andaba tan ocupado, por decirlo así, en las cosas de Dios, en las cosas de Jehová, que dejó descuidada a su familia, dejó descuidados sus hijos, los dejó allá sin guarnición, amados hermanos. Y eso aplica a la vida de todo cristiano, porque la palabra del Señor dice que esa es una de las tentaciones que pone el diablo en cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Dedícate y métete de lleno a las cosas del Señor. Dedícate, y no quiere decir que no sea mal, que sea malo dedicarse y meterse de lleno a las cosas de Dios. Qué bueno que alguien se mete de lleno y se dedica de lleno a las cosas del Señor, pero lo malo está que si por hacer eso descuidas a los que tienes en casa, descuidas a tus hijos, descuidas ahí a los que están esperándote, que también tienen hambre de palabra, que también tienen sed de Dios, que también tienen necesidad de Dios. Los estás descuidando a ellos, no les estás hablando de Cristo, no los estás instruyendo, no los estás trayendo a la iglesia. Amados hermanos, es el error más grande que cometemos los cristianos, descuidar nuestra familia. Amén. Uno de los errores más grandes, ¿verdad? Vayan ustedes han leído la historia del Éxodo. ¿Sí la han leído? Cuando Faraón no quería dejar en libertad al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que le pasó a Faraón? Le decía a Moisés: deja libre a mi pueblo. Dice mi Dios que dejes libre a mi pueblo, porque camino de 3 días vamos a ir al desierto y vamos a rendirle holocausto a nuestro Dios Jehová, y vamos a alabarle, y vamos a bendecirle, y vamos a exaltarle, y vamos a glorificarle. No te opongas, deja a mi pueblo en libertad. ¿Y lo dejó? Dice nuestro hermano que Dios endureció el corazón de Faraón, y si eso dice la palabra del Señor. Entonces, cuando se opuso, ¿qué le pasó a Faraón? Su hijo murió. Y antes de eso, vinieron plagas. Amén. La muerte de los primogénitos fue algo que ocurrió como la última plaga. Amén. Amén. Pero vinieron plagas, moscas, piojos, ranas y tantas cosas que vinieron a Egipto. Amén. Entonces, cuando Faraón y Egipto y su reino estaba siendo azotado, estaba siendo devastado por las plagas, estaban bajo el juicio de Dios. Estaban bajo el castigo de Dios por no hacer caso a la voz de Moisés, que le decía: deja ir a mi pueblo, liberta a mi pueblo, danos libertad, déjanos ir. Entonces comienza a ser azotado. Entonces Faraón dijo para sí: ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Por qué no hacemos un trato con Moisés?
Y él quiso hacer un trueque, un trato con Moisés. Y ya sé lo que le voy a decir a Moisés. ¿Y qué le dijo, amado hermano? Vea la palabra del Señor. Y mira lo que le dice primero allá en el Éxodo 8, versículo 25. Una vez que ya había sido azotado por algunas cuantas plagas, sí, como que Faraón se quería doblegar, pero esa no le estaba dejando ir totalmente en libertad, sino simplemente quería hacer un trato, una negociación con Moisés. Como que Faraón decía o creía que podía negociar con Dios, que podía negociar con Jehová. Dios no es alguien con el que nosotros podemos negociar. Él no es un comerciante, Él no es un negociante. Él dice esto es y esto es en su nombre. Amén, hermano. ¿Y qué le dijo Moisés entonces? ¿Qué le dijo Faraón a Moisés en el 25? ¿Quién lo puede leer? El Éxodo 8, versículo 25. Andad ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Sí, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. ¿Y qué les dijo, hermano? Andad, ¿qué? Ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, les decía, está bien si los dejo ir. Pero prácticamente, ¿qué les estaba diciendo cuando les dijo en la tierra? ¿Qué le decía? ¿Qué entienden cuando le dijo, está bien, váyanse, ofrezcan sacrificio a Dios en la tierra? O sea, decía, en mis contornos, en la tierra de Egipto. No se vayan tan lejos, no salgan de la tierra de Egipto. Así es preciso, salgan nada más aquí unos 20 metros al desierto y allí mero. ¿Para qué se van tan lejos? ¿Para qué camino de 3 días? ¿Sí? ¿Qué pretendía con eso Faraón? Que se quedaran en sus dominios, que no se salieran de sus dominios. Y fíjate que nosotros muchas veces somos tentados a eso, amados hermanos, a no salir de los dominios del mundo, a no salir de los dominios de Satanás, a no salir de los dominios perversos del inicuo. Amados hermanos, no te vayas tan lejos, no camines muy lejos, quédate aquí en mis contornos, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Quédate en mi tierra, quédate en el mundo, no salgas del mundo. Jehová el Señor reprenda a Satanás en esta mañana. Amén, hermano. Y luego le ofrece otro trato cuando ya después miró que no funcionó. ¿Qué le dijo en el versículo 28? O sea, ya sí le dijo, ahora sí, bueno, está bien, puedes salir. ¿Qué le dijo, hermano Jesús? Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Ahora sí lo dejó salir de sus contornos. Amén. Lo dejó salir de la tierra. Está bien, introduzcanse al desierto, pero no tan lejos, donde mi ejército los pueda alcanzar, donde yo pueda saber que ustedes están, donde todavía pueda tener cierto control sobre ustedes. Amén. No te metas muy de lleno en las cosas de Dios. ¿Para qué te metes muy de lleno en las cosas de Dios? ¿Para qué le sirves a Dios con tanto fervor? ¿Por qué meterte tanto en esto? No camines muy lejos, no avances, no vayas, no te metas así, dominguero nada más, o los viernes, los miércoles nada más. ¿Para qué tantos cultos? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto escuchar la palabra? No te fanatices, dicen por allí. ¿Sí? Amén. Jehová el Señor reprenda a Satanás en esta mañana, amados hermanos, porque es consagrándonos a Dios, amados hermanos, como voy a sentir verdadero este evangelio santo en mi corazón. Es metiéndome de lleno en las cosas de Dios como voy a sentir verdadero este evangelio santo del Señor en mi corazón, amado hermano. Al Señor sea la gloria en esta mañana. Amén. Cuando ya no pudo, entonces viene lo otro. Ahora sí se metió con la familia. Se metió con la familia y fue lo que le pasó al rey David.
¿Qué le dijo en el 11, capítulo 10, versículo 11? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo 10 primero? Éxodo 10, versículo 10. ¿Qué dice, hermana Silvia? Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. El 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Mire, ahora sí ya los dejó ir hasta donde quisieran ir. Vayan hasta donde quieran. Hasta donde quieran. ¿Verdad que sí? Pero ¿quiénes iban a ir nada más? Los hombres mayores, ¿no? Solo los varones. Solo los hombres. Aquí dejen a sus esposas. Déjenlos aquí en Egipto. Aquí dejen a sus hijos. Aquí dejen sus ganados. Aquí dejen sus pertenencias. Aquí dejen todo. Vayan solo los varones. Hasta donde quieran ir. Vayan y adoren. ¿Qué sabía Faraón si Moisés hubiese hecho caso de esto? ¿Qué sabía? Que los iba a tener sujetos por tener en su poder a su familia, por tener en su poder a sus hijos, por tener en su poder a sus esposas. Ejerzo dominio sobre ellos, los tengo atados a mí. Amén. Y es lo que le pasó al rey David, amados hermanos, en esta ocasión. Mira, amado hermano, que eso no suceda en nuestras vidas, que eso no suceda en tu vida, amados hermanos. Tenemos que buscar, amados hermanos, que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Tenemos que buscar enseñar a nuestras esposas la palabra del Señor. Tenemos que buscar enseñar a nuestros esposos la palabra del Señor. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que intensificar el clamor, amados hermanos, el clamor por ellos, para que tengan un encuentro poderoso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se conviertan al santo evangelio del Señor Jesús. Amén. Cuando el rey David y sus hombres regresaron, ¿qué pasó? Ellos se consternaron en gran manera al ver sus casas reducidas a cenizas. Todo era destrucción, todo era polvo. Sus mujeres, sus niños fueron llevados a cautiverio. Era un escenario totalmente descorazonador. Era un escenario negro, era destrucción, eran ruinas, era algo fatal, amados hermanos. ¿Sí? Y fíjate, y eso es en un sentido literal. Sus esposas fueron cautivas, sus hijos fueron cautivos en un sentido literal, y en un sentido espiritual. ¿Cómo me siento yo? Que no tiene más valor lo espiritual. El llegar a mi casa y ver a mi hijo que no va a la iglesia, que está encadenado en el pecado, que está cautivo del pecado, que no puede dejar las drogas, que no puede dejar la mentira, que no puede dejar el alcohol, que no puede dejar los vicios. El ver a mi hijo encadenado, el ver a mi hijo cautivo, debe de causar aflicción en mi corazón, una aflicción extrema, amados hermanos, que provoque angustia en mi corazón, porque allí es cuando Dios escuchará mi clamor, cuando sea pasado por la angustia, cuando mi corazón sea pasado por la angustia y clame con fervor, y clame con pasión, que clame con fuego en el corazón. Dios mío, rompe las cadenas en la vida de mi hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Al rey David, ellos se descorazonaron, y era una forma literal, porque muchas veces nos causa más lo literal, nos causa más aflicción que lo espiritual. ¿Sí? Amén. Eso lo hizo al rey David y llorar amargamente
juntamente con el rey David también allí sus soldados. Y dice la palabra del Señor que lloraron hasta que, hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Miren nomás, qué poderoso. Los hombres del rey David comenzaron después de esto a murmurar de él, y después se amotinaron con la intención de apedrearlo. ¿Por qué lo querían apedrear ahora? Al rey David. Tenían ya cautivas a sus esposas, a sus hijos. Sí, se llevaron no solamente a las esposas y a los hijos del rey David, también a las de los soldados. Lo consideraron ahora a él como el causante de esa calamidad, por haber provocado quizás a los amalecitas y por haber dejado sin guarnición la ciudad, por haber dejado la ciudad no protegida. ¿Por qué no dejaste protección en la ciudad? Pero fíjese, hermano, que cómo somos nosotros de tendenciosos, amados hermanos, que tras del fracaso, cuando viene el fracaso a nuestras vidas, si estamos en algo colectivo juntamente con la familia, si estamos haciendo algo colectivamente y viene el fracaso a nuestras vidas, siempre buscamos culpables, ¿o no? Tendenciosos a buscar culpables. Si mi hijo fracasó en esta situación en su vida, buscamos culpables, pero tú tienes la culpa porque tú lo motivaste, tú lo emprendiste, tú lo apoyaste a eso que ahora le está causando tristeza. Por eso ahora está enfrascado allí en ese fracaso y tendenciosos a culparnos, a buscar culpables. Bueno, ¿y tu parte, la tuya qué? ¿Tú no miraste? ¿Tú no vistes? ¿No pudiste tener visión que se acercaba a ese peligro? Amén. ¿Sí? Amén. Y es igual en la iglesia, amados hermanos, en las cosas de Dios. Cuando un líder fracasa en la iglesia, emprende algo y simplemente no funciona, le echan la culpa al líder. El líder es el culpable. Él nos guió, él nos llevó, él hizo esto, él hizo aquello. Él es el culpable. Bueno, ¿y tú no tenías visión? ¿Sí? Amén. Estos soldados, sí, quizás estaban perdiendo la esperanza de algún día ser príncipes de David y comenzaban a verse ahora como unos mendigos. Ahora vamos a ver cómo se sentía el rey David. ¿Cuál era el lado del rey David? ¿Cómo se sentía él en esta situación? Sí. Esta situación que afligía su alma. Primero, sabemos que el rey David venía de haber sido perseguido por 8 años por el rey Saúl, porque el rey Saúl lo quiso matar durante los últimos 8 años, lo persiguió a muerte. ¿Sí? Entonces, él venía de esa persecución. Segundo, había sido expulsado por los filisteos de sus campamentos. En tercero, los amalecitas habían saqueado la ciudad. Se llevaron cautivas, es verdad, a las esposas de sus soldados, a sus hijos de sus soldados, pero también se llevaron cautivos a los hijos de él. También se llevaron cautivas a sus esposas. Amén. Y ahora, para complementar esta tragedia, sus amigos incondicionales en quienes él depositaba su confianza, sus soldados a quienes él había dado protección, refugio, alimento, en lugar de unirse a su tragedia, ahora se amotinaban en contra de él, ahora estaban en contra de él, ahora lo querían matar. Y cuando llegaron necesitados a la cueva de Adulam, aquellos primeros 400 hombres que él reunió, ¿quiénes eran esos hombres? Era de lo más despreciable. Eran amargados, eran vagos, eran deudores, eran criminales, eran delincuentes. O sea que el rey David recogió puro basurón, pura basura. Amén. Sí, los recogió, los llevó a la cueva de Adulam. A ustedes los rechaza todo el mundo, le dijo, los primeros 400 hombres. Y entre ellos estaban los 30 valientes de David.
A ustedes los rechaza todo el mundo, no los quiere todo el mundo, son los despreciados, son lo más vil, son lo más ruin. Pero déjeme decirle que de lo más vil y de lo más ruin se vale Dios para avergonzar a los sabios y a aquellos que se creen inteligentes. De lo más vil y de lo más ruin se hace la obra de Dios en el nombre de Jesús. Y los recogió. Aleluya. Les dio amor, les dio calor, les dio comprensión. Y ahora que pasaba esto, hermano, ahora ellos mismos se habían vuelto en contra de él. Ahora lo querían matar. Lo culpaban. Sí. Pero fíjate, amado hermano, gloria al Señor en esta preciosa mañana, porque el rey David, dice la palabra del Señor, que al ver todo esto él se fortaleció. Haber llorado toda una noche, haber clamado toda una noche, dice, después el rey David se fortaleció en Jehová. Después de haber llorado, amados hermanos, encontró su fuerza en Dios, encontró su respaldo en Dios. Él sabía que había un Dios que lo amaba, él sabía que había un Dios que lo protegía, él sabía que había un Dios que lo guardaba. Y yo te guardaré, porque tú serás el rey, porque tú eres el rey que yo he escogido. Tú eres mi hijo David, y estoy aquí, y no te dejaré solo, y nunca te abandonaré. Yo voy contigo. Ve tras esos malhechores y rescata a tu mujer. Ve tras esos malhechores y rescata a tus hijos. Yo los pondré en libertad. En mi nombre hazlo en este momento, rey David. Sí. Y mire, amado hermano, dice que él se fortaleció en Jehová. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Miren qué poderoso dice. Vayan allí ustedes, hermano, a nuestro texto, lean el 7 y lean el 8. En nuestro texto, ¿qué dice el 7 y qué dice el 8? 1 Samuel 30, versículos 7 y 8. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué dice, hermanos? Se me perdieron, ¿verdad? Amén. Y Sí. dijo David al sacerdote Abiatar. ¿A quién le dijo? Al sacerdote Abiatar, Al sacerdote Abiatar. ¿Qué le dijo? hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, El éfod. y Abiatar acercó el efod a El David. éfod. ¿Qué era el éfod, hermano? Era como un candelabro. No, el éfod eran las vestiduras sacerdotales. Era un tipo de vestidura sacerdotal. Era ese chalequito que traen ahí, mira. Ahí está el sacerdote. Él es el que traían aquí como tipo chalequito. Acércame el éfod. Y se lo acercó. Y luego, 30 que eran, disculpen. 7 y 8. el 7 y el 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mira, hermano, qué poderoso, ¿verdad? Amén. O sea, amado hermano, como que eso ocurrió en un sentido literal, pero en un sentido espiritual, como que Dios me está diciendo a mí: ¿sabes qué, Abel? Ve y persigue al perverso. ¿Sabes qué, Abel? Ve a libertar a tus hijos, ve a libertar a tu familia, ve a libertar a tus hermanos. Sí están allá, el perverso los tiene, pero ve, yo les voy a dar libertad. En mi nombre les daré libertad. Yo estoy contigo, estaré contigo. Yo pondré palabra en tus labios. No temas, yo daré palabra poderosa, palabra que transforme, palabra que cambie. Ve y ponlos en libertad. Aleluya, amado hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, dé la gloria al Señor con todo su corazón en esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros buscáramos ese tipo de angustia, hermano, es lo que nos impulsaría. Es lo que nos sacaría de la comodidad en la que muchas veces estamos. Ya estoy cómodo,
ya soy salvo. Qué bonita banquita aquí estoy ocupando, ya soy salvo. Ya que se salve el que se salve. Como decía Chapulín, sálvese quien pueda. ¿O quién decía? Sálvese quien pueda, no sé quién decía, pero alguien decía por allí, sálvese quien pueda, ¿verdad? Amén. Entonces muchas veces como que ya pensamos así, sálvese quien pueda, yo ya estoy. Yo ya alcancé salvación. Yo ya conozco la hermosura de mi Dios, la belleza de mi Dios, lo precioso que es. Y ya nadie quiere ir al sol. Ya nadie quiere ir y predicar, ya nadie quiere ir y llevar el mensaje y la palabra del Señor. Pues ya estoy salvo, ya estoy cómodo. Amén. Amén. Sí. Entonces, amado hermano, si nosotros de verdad mirásemos al mundo, mirásemos a nuestros hijos, mirásemos a nuestros familiares, la verdadera condición en la que están, la verdadera condición espiritual en la que se encuentran cautivos. Son cautivos. Entonces Dios nos está diciendo, ve, libértalo, en mi nombre, libértalo. Amén. Yo te daré la victoria. Dé la gloria al Señor. Vamos a ver la segunda angustia. La angustia sí que sí se puede evitar. Esta angustia del rey David fue una angustia inevitable, porque fue algo que aconteció simplemente. Pero hay angustias que sí se pueden evitar. ¿Cuáles son? Ya las dijimos. ¿Cuáles son las angustias que sí se pueden evitar? Las que son ocasionadas por nuestra separación de Dios, por nuestra lejanía de Dios. Amén. Entonces lean Éxodo 3 versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén, hermana. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire qué hermoso, he conocido sus angustias. Primeramente, esa parte que dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios está al tanto de lo que le sucede a sus hijos y a toda la humanidad. Amén. Como Él estuvo al tanto de lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando cayó cautivo. ¿Por qué razón cayó cautivo el pueblo de Dios? Por la idolatría. Por la idolatría. Cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, ¿cuántas personas eran? ¿Cuántos eran? 70, ¿verdad? 70 en su total. Amén. ¿Cómo llegaron? Por medio de José. Por medio de José. Por medio de José, porque José fue el primero que llegó allí, amados hermanos. Y acuérdense que ese acontecimiento, lo que le sucedió a José, fue para preservación de los suyos. Amén. Allá donde estaban ellos, excepto José, en las tierras donde ellos vivían, allá donde ellos estaban, había hambruna, había una terrible hambre. En Egipto no. Llegaron 70, allá sí tenían hambre de Dios. Allá sí clamaban a Dios. Allá sí buscaban a Dios. Allá sí estaban consagrados a Dios. Pero se vienen a Egipto y les ponen todo en bandeja de plata. Les dijo Faraón, mira, escojan esas tierras verdes, mira cuánto pasto, mira cuánta agua para regar, mira todo lo que hay aquí, dales todo esto, dales grano, dales comida, que no les falte nada, todo eso va a ser de ellos, que ahí se establezcan. Y ya no les faltaba nada. Sí había hambruna, menos en Egipto. ¿Sí? Entonces pasaron, amados hermanos, de la pobreza a la abundancia. ¿Y qué fue lo que ocurrió al transcurrir los años y muere esa generación y se levantan otras generaciones y estaban viviendo bien, no les faltaba nada? ¿Para qué necesitaban a Dios? ¿Para qué querían a Dios? ¿Sí?
Entonces, hermano, es cuando comienzan ellos a caer en ese constante pecado, el pecado que más aborrece Dios, el pecado de la idolatría. Se empezaron a olvidar de Dios. Ya no se acordaban del Dios de sus padres. Entonces, crecieron como cautivos. Después Egipto vino y los hizo cautivos. Amén. Los oprimieron. Egipto empezó a oprimirlos. Murió el faraón de aquellos tiempos, aquel faraón benévolo, aquel faraón benevolente. Se levantaron nuevos faraones. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a ser los cautivos. Y empezaron a sufrir nuevamente opresión. Este sufrimiento, esta aflicción, ¿se la pudieron haber evitado? ¿Ustedes creen que si ellos no hubiesen olvidado a Jehová, hubiesen pasado esas penas, esos dolores, esas tristezas? No, se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, se separaron de Dios y ahora estaban sufriendo, sí, como esclavos de Egipto. Pero ahí dice que Dios ve nuestras aflicciones. Amén. Sean aflicciones evitables o sean aflicciones no evitables, Dios ve las aflicciones de todo el mundo. Los ojos de Dios están atentos a las aflicciones de todo el mundo. ¿O creen que solamente las aflicciones de nosotros cristianos? Dios conoce las aflicciones de todo el mundo. Amén. En los siguientes versículos podemos ver que Dios ve nuestras aflicciones. Por ejemplo, ¿quién puede leer Nehemías 9, versículo 9? Alguien más vaya al Salmo 31, versículo 7. Alguien aparte, Salmo 31, versículo 7. Alguien vaya a Nehemías 9, versículo 9. Estos dos versículos comprueban y corroboran que Dios, que los ojos de Dios están atentos a nuestras aflicciones. ¿Qué dice Nehemías 9, 9? Amén. Amén, hermana. De nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Mire, miró la aflicción de nuestros padres en Egipto y oyó el clamor de ellos en el mar rojo. Dios mío. ¿Y qué dice el Salmo 31, versículo 7? Si alguien lo puede leer. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma y las angustias. Fíjese. Amén. Eso es lo que dice el Salmo 31:7. Amén. Dé la gloria al Señor en esta mañana. Amén. Bendito nuestro Dios. Ahora, según Isaías 48:10, ¿qué dice Isaías 48:10? Que él mismo dejó, ¿verdad? Isaías 48, versículo 10. Amén. ¿Qué dice, hermano? He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mire, te he escondido en horno de aflicción. Te he pasado por el horno de la aflicción. Te he purificado ¿cómo? Como plata. No como plata. No como plata. Sí, ¿qué podemos entender con ese versículo, hermano? Que Dios nos hace pasar por las aflicciones. Amén. ¿O no? Amén. ¿Nos hace o no nos hace? Sí, hermano. ¿Sí? ¿O deja? Deja. O sea, ¿Nos hace o deja? Deja. para que podamos crecer en la gracia. Para que podamos crecer, dice el hermano, La gracia de Él. en la gracia de Él. Dios nos pasa por aflicciones o nos deja pasar por aflicciones. Dice la hermana que nos deja. Amén. ¿Sabe Dios que al pasar yo por una aflicción, sabe Dios que voy a aprender? ¿Sabe Dios que al pasar tú por una aflicción vas a aprender? Es como si pasaras
por una escuela, Amén. ¿verdad? La escuela de Dios, la enseñanza de Dios. Por ejemplo, al que le dieron DWI y pasó por la aflicción y ya supo, ya probó, ya vio que es malo, ya vio que le dieron DWI, ya vio que estuvo en la cárcel, ya vio que fue al panteón a limpiar las tumbas de los muertos, a limpiar las ambulancias, a lavar las patrullas, a pagar horas a la comunidad. Ya vio, pasó por una aflicción, debió de haber aprendido. Amén. Pero muchos no aprenden, desafortunadamente. Amén. Amén, hasta que tocan fondo, hasta que se quebra el cantarito, entonces sí. ¿Sí? Entonces, amado hermano, dice claramente allí, Dios declara a través de Isaías 48, versículo 10, que Dios purificaba a su pueblo. Esa era una manera de purificarlos. Aunque era un pueblo rebelde, Dios lo hacía pasar por ese fuego de aflicción, amados hermanos, porque se habían olvidado de Él. Era para que recordaran que Él existía. Era para decirles: aquí estoy. Dios estaba llamando la atención. Hay veces que nosotros no entendemos, amado hermano, situaciones en nuestras vidas y nos hacemos preguntas: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué aquello le pasa a este? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Qué no te has puesto a pensar que simplemente Dios está llamando tu atención? Que Dios está llamando simplemente mi atención. Y así era Dios, amado hermano. Pasaba por el fuego de la aflicción a su pueblo para que se acordaran de Él, para que le buscaran a Él, para que clamaran a Él con fervor, con todo su corazón, se volvieran de la idolatría a Él, amados hermanos. Y declara que no como a plata. O sea, cuando dice no como a plata, quiere decir que los pasa por temperaturas no tan fuertes, o sea, medias templaditas. Bueno, no quiere decir tampoco que frías. Va a ser una aflicción, pero Dios conoce lo que tú puedes soportar. Amén. Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas soportar, o nunca va a dejar que acontezca algo en tu vida que tú no puedas soportar. Amén. Amén. Sí, o sea, ay, ya se me está tostando de más déjale bajo un poquito el fuego. Ya se me está tostando de más. Sí, como los panes esos que metemos en los pancakes, cuando hacemos panes, ¿verdad? Ahí se van a tostar de más y le dan mucho fuego. No, Dios no es así. Dios tiene cuidado de nosotros aún en la aflicción. Amén. Así es que cuando estés pasando por alguna aflicción en tu vida, no digas: ya no aguanto esta aflicción, ya no soporto esta aflicción, sino simplemente dile al Señor: Señor, dame valor y dame fuerza, Señor, para pasar esta aflicción, para pasar este tiempo de mi vida, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice que nos escogía a su pueblo en horno de aflicción, nos refina en horno de aflicción. Por eso muchas veces es necesario ser pasados por la angustia, bautizados en la angustia, amados hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Qué hacen los herreros? Había un herrero argentino que tenía su familia, su esposa, sus hijos, y tenía como unos 7 hijos, y se le enfermó un hijo y se le murió, y al mes se le enferma otro y lo tenía en el hospital bien grave, y luego después se le enferma otro, y luego le pasó después esto en su negocio, y luego aquello, y luego esto otro. Él era herrero, y entonces lo visitaba una persona que le decía: bueno, ¿por qué tú sigues adorando a este Dios? ¿Por qué lo sigues bendiciendo? Mira, yo no bendigo a ningún Dios, ni creo en ningún Dios, y más sin embargo, mira, soy un empresario, mira, tengo esto, tengo aquello, tengo esto, tengo esta casa, y tú tienes a ese Dios que bendices, que alabas, y mira ese Dios cómo te tiene. Es un miserable, mira la vida que vives tan miserable. Le dijo al herrero. Sí.
El herrero se lo llevó a su taller y le dijo: ¿sabes qué? Es que nosotros somos como el hierro. ¿Sabes qué hago yo para poder tratar el hierro? Porque si yo quiero doblar este pedazo de hierro, dice, jamás lo voy a hacer. Si le quiero dar esta forma, jamás lo voy a hacer. Para hacerlo, ¿qué es lo que le hago? Lo paso por fuego. Amén. Lo paso por fuego y mira los golpes que le doy, y a puro golpe, dice, y a puro golpe, y a puro golpe, y a puro golpe. Y después lo formo, termino de forjarlo, de hacer lo que quiero. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros, nos pasa por fuego. Por eso bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Bendito el nombre de nuestro Cristo. Aleluya. Ahora dice allí que Dios oye el clamor de su pueblo. Amén. En nuestro texto dice: pues he conocido sus angustias. Amén. Dice en segundo lugar, no dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Aquí en esta parte, si tú te vas a Éxodo 2, versículos 23 y 25, tú vas a poder ver una continuación de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Probablemente en ese tiempo, hermana, ya había cesado el asesinato de los niños allá en Egipto, por causa de que Egipto había ejercido un control y dominio total de los hebreos. Entonces no les importaba ya mucho su crecimiento, porque en base a eso ellos se estaban enriqueciendo, porque entre más eran, más trabajo iban a hacer para los egipcios. Amén. Es aquí donde el pueblo de Dios comenzó a clamar, y eso significa que comenzaron a pensar en Dios en medio de sus aflicciones. Me he preguntado yo, ¿habrá personas que pasan aflicciones pero no piensan en Dios? ¿Sí habrá? Yo digo que sí, ¿no? Habrá personas que pasan por aflicciones, pasan por dolor, pasan por enfermedad, pero no piensan en Dios. Entonces esto es lo que hace falta. Cuando no nada más porque pases por una aflicción, ya quiere decir que vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida. Si estás pasando por una aflicción, en ese momento tienes que comenzar a acordarte de Dios. Tienes que comenzar a levantar los ojos a Dios. Tienes que comenzar a confiar en Dios. Tienes que comenzar a clamar el nombre de Dios. El resultado fue que Dios los oyó. Oyó el clamor de su pueblo porque conocía el peso bajo el cual ellos gemían. Fíjense bien. O sea, lo que el peso de aquellas aflicciones producía en sus corazones. ¿Qué es lo que produce una aflicción en tu corazón? ¿Sí? Es necesario, amado hermano, amada hermana, clamar, ¿sí? Clamar al grado de que Dios conozca el peso de nuestra aflicción, lo que está causando aquella aflicción en nuestro corazón, hasta dónde está abrumando nuestro corazón. Amén. Entonces Dios se acordó de su pacto y tuvo compasión y tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? Hay veces, amados hermanos, que podemos clamar nada más, sí, pero no es un pesar profundo. ¿Cómo puedo yo hacerle para que mi clamor sea un pesar profundo? ¿Sí? Que sea verdaderamente un pesar profundo en mi corazón. Eso es cuando Dios escucha. Es cuando Dios oye. Amén. Cuando se desbarata, cuando se quita la dureza de nuestro corazón. Es por la dureza de nuestro corazón que no alcanzamos el quebranto cuando estamos orando en su presencia. Es por la dureza de nuestro corazón que no, porque nuestro corazón no está enternecido. Amén. Así es que roguemos al Señor, amados hermanos, para que nuestro clamar sea un clamar, sí, profundo de nuestro corazón, amados hermanos, y que Dios pueda conocer el peso que está causando aquella aflicción en nuestras vidas. Amén. Ahora, Dios conoce nuestras angustias. Mira, parecía que a este pueblo no se le permitía protestar en contra de Faraón todo el maltrato que se les daba.
Esa situación los llevó a una estancia de sentirse angustiados, y fue hasta ese entonces que Dios procedió a obrar en sus vidas. Esa angustia produjo en el pueblo de Dios un quebrantamiento del alma y un llanto que venía desde lo más profundo de sus corazones. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros si queremos que Dios obre en nuestras vidas. Pero viene otra angustia que todo ser humano somos incapaces de pasar como Él la pasó: la angustia de Cristo. Y miren lo que dice ese pasaje. Esta es la otra angustia. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el pasaje más desgarrador, hermano, de la parte de la palabra del Señor. Yo quiero decirte que cuando yo no podía haberme imaginado yo un pasaje así tan desgarrador hasta que lo miré en televisión, aunque fue algo grabado y fue algo que un actor lo hizo, cuando vi la película de la Pasión de Cristo. Para mí eso fue desgarrador. De verdad, ver a Jesucristo en tal angustia. Se miraba la luna y era en la madrugada y todo oscuro, y Él estaba clamando. Y Él estaba angustiado. Y la Biblia dice que su angustia fue tan grande y su clamor fue tan grande. Dice la Biblia que hasta era su sudor como gotas de sangre. ¿Se dan cuenta la tensión a la que estaba sometido el Señor? Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que le iban a dar una bofetada. Él sabía que lo iban a golpear. Si yo me doy un golpecito cualquiera, veces aquí con el hermano Julio trabajo, y veces él me manda a unos lugares medios congestionados allí, ¿sí? Y veces me doy rodillazos o me doy codazos. ¿Alguien se ha dado un codazo? Hermano, te das un codazo de esos sabrosos, la mano se cae. Se te cae la mano, y te jalas las greñas con la otra mano, porque con esta no puedes. Te jalas las greñas, la ropa, y quieres correrle y no sé qué quieres hacer, y ¿a qué hora se va? ¿Y a qué hora se va? Y no se va, y hasta después se va, y duele hasta, cuando te pegas de este lado, hasta el corazón duele. Se siente como un rayo, sí. Un golpe de esos. Ahora imagínense los golpes que le dieron a él a palos, hermano, con lo que traían. Le pegaban, ¿sí? Hermano, él sabía que iba a pasar todo eso. Él sabía que sus pies iban a ser traspasados por enormes clavos. Y según la tradición, la Biblia no dice eso. Cuando el Señor Jesús fue clavado en sus dos pies, y cuando fue clavados en las manos, por eso de ahí lo sacaron de la película, ¿verdad? De esa película, porque la tradición dice eso, que fue volteado, ¿verdad? Y que los clavos, una vez que salieron del otro lado de la madera, los doblaron todavía a golpes. Él sabía eso. Él sabía que iba a ser desnudado en aquella cruz. Él sabía que iba a ser traspasado por una espada. Él sabía que le iban a poner una corona. Todo ese peso estaba cayendo sobre él. Por eso se angustió. Por eso era tan grande el peso que había sobre él, que él dijo: Señor, si es posible, Señor, que pase esta copa de mí. Que yo no pase eso tan horrible que me va a pasar. Él conocía el dolor, él sabía. Y mira, amado hermano, es aquí donde vemos el versículo 38, hasta dónde llegó su angustia. Ahí podemos ver y comprender el interior de nuestro Señor Jesús en ese momento. ¿Qué dijo en ese versículo 38? ¿Cómo se sintió? Obsérvalo bien. ¿Qué dice el 38? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Solamente allí: mi alma está muy triste
hasta la muerte. Eso es profundo, hermano. Si lo podemos entender, aquí nos revela, en solamente esa oración, nos revela tres aspectos importantes de hasta dónde llegó la angustia que experimentó el Señor Jesús en su ser. ¿Sí? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Piensen en eso. El alma del Señor Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Yo no sé si ustedes han sentido una tristeza así, pero nadie va a ser capaz de experimentar eso que él experimentó. El primer aspecto, en dónde estaba asentada su angustia. De acuerdo a esas palabras, ¿dónde se encontraba su angustia? ¿Dónde? ¿Qué parte de él era el recipiente donde se encontraba aquella angustia? Su alma. Su alma. Su alma era el recipiente, era el contenedor donde se encontraba aquella angustia. Su alma. Amén. Ahí se encontraba toda esa aflicción. Y muchas veces ese es el problema, amados hermanos, sí, que nosotros no sentimos en el alma las aflicciones. No sentimos ese recipiente que contenga todas nuestras aflicciones. Y él dijo claramente, es mi alma la que está afligida en gran manera. El segundo aspecto de esa aflicción, de esa tristeza, de esa angustia, era el grado, el tamaño de aquella angustia, de aquella aflicción. Y aquella angustia, aquella tristeza lo abrumaba ¿hasta dónde lo abrumaba? ¿Cuál era el grado de su angustia? Hasta la muerte. Estaba abrumado de tristeza, era una tristeza llevada al extremo, amados hermanos, era una angustia mortal. Es decir, amados hermanos, que ningún ser humano va a poder soportar o podría soportar tal angustia sin morir allí mismo. Una persona que está así angustiada ahí mismo se muere. Amén. El aspecto 3, la duración de esa angustia. ¿Sí? La duración de esa angustia, comenzó el angustiarse y a entristecerse y no cesó hasta que brotó de sus labios una frase que todos escuchamos en la cruz del Calvario, amados hermanos, que le dio victoria a tu vida, que le da victoria a mi vida sobre el pecado, amados hermanos, victoria sobre cualquier cadena, cuando él dijo esas palabras maravillosas: consumado es. El acto redentor se cumplió. El acto redentor a lo que fui enviado se llevó a cabo. Consumado es. Y entregó el Espíritu. Consumado es. Y entregó el Espíritu al Señor. Dele la gloria a Dios en esta mañana con todo su corazón, amados hermanos. Era una angustia hasta la muerte. Miren lo que dice Isaías 53. Versículo 3. Dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sí fue despreciado el Señor Jesús, hermanos? Amén. ¿Sí lo desecharon? Amén. Varón de dolores, sufrió dolores. Amén. Experimentado en quebranto, fue quebrantado hasta la muerte. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Por qué escondimos de él el rostro? No le reconocimos, ¿verdad? Inclusive Pedro huyó. Inclusive Pedro le negó. Huyeron. Los discípulos todos, la mayoría desaparecieron. Entonces escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. En esta
preciosa mañana. Amén. Es verdad, amados hermanos, que el Señor Jesús tuvo todos estos padecimientos, pero fue el Padre el que los sostuvo. El Padre los sostuvo, y porque el Padre los sostuvo, Él pudo decir esas palabras. Una vez que Él estuvo en la cruz del Calvario, pudo decir: consumado es. Y hay algo que alegra mi corazón: consumado es, porque después al tercer día resucitó. Amén. Y su resurrección, para mí y para ti, debe de ser esto: la resurrección del Señor Jesús es el amén, es la aceptación del Padre del sacrificio del Señor Jesús. Amén. Entonces allí encontraste libertad, allí encontré libertad, allí encontré perdón, allí encontré salvación. ¿Quién iba a perdonarme? ¿Quién iba a salvarme? ¿Quién iba a dar su vida por mí? ¿Quién iba a hacer que yo pudiese sentir, experimentar esa paz hermosa que da el saberse que Dios te ha perdonado? Amén. Ahí el jefe que tenemos allí en el trabajo, nuestro hermano Julio y yo, me estaba tratando de decir que si, me decía él que si cómo podía él, cómo puedo yo sentir, o cómo yo puedo saber, dice, que soy perdonado, o porque yo te escucho a ti, Abel, dice, que tú dices eso, tú dices, ya estoy listo, si hoy viene el Señor me voy con Él. Tú dices que si hoy mueres tú sabes a dónde vas. ¿Cómo puedo yo saber eso? Dice. ¿O cómo lo sabes tú? Me dijo. Y le dije: bueno, lo sé por una paz que puso Dios en mi corazón. Amén. En primer lugar, yo experimento una paz con Dios, Gloria a Dios. una paz en mi corazón. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo habla a mi corazón, y yo puedo sentir, yo puedo experimentar el perdón de Dios en mi corazón. Yo siento el perdón de Dios en mi corazón. Aleluya. Amén. Así es que denle la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Vamos a concluir, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A ver, vamos a buscar la cruz y la gracia de Dios. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrás poner su paz. La gracia de Dios me bastará. Ayuda
quedar despedidos, amados hermanos.